Vamos a conocer un poco de la historia del sistema nervioso, sabiendo que está bastante relacionado con la historia en general, el estudio de las neurociencias, ya que se relaciona con el estudio del alma, ¿no? Hasta el día de hoy, psicología, psique, significa alma, ¿no? Lo que llamamos mente, que muchos relacionan con el alma. Entonces, vamos a ver un poco de historia, para conocer de dónde venimos y a dónde estamos parados. Ya en el 4000 a.C., la hipótesis ventricular desarrollada en Persia. La hipótesis ventricular lo que decía era que en la parte más interna del sistema nervioso, en la parte más interna del sistema nervioso central, tenemos espacios, ¿sí?, que están repletos de líquido cefalorraquídeo, tanto a nivel del cerebro como del encéfalo en general y de la médula espinal. Y la hipótesis ventricular lo que decía es que en esos espacios llamados ventrículos habitaban espíritus que generaban toda la experiencia racional y emocional de los seres humanos. Esta hipótesis ventricular, si bien fue desarrollada en Persia, fue luego tomada por los árabes y tuvo un auge muy importante en la escuela de Alejandría. Más adelante vamos a tener a Imhotep, que es considerado el primer autor del papiro de Edwin Smith. El papiro de Edwin Smith es una de las primeras, o tal vez la primera obra que describe estructuras cerebrales y procedimientos médicos como el líquido cefalorraquídeo, suturas quirúrgicas, y relaciona determinadas áreas cerebrales a determinados comportamientos. Más adelante vamos a tener a Heródoto, que va a proponer las relaciones entre los procesos cerebrales y el pensamiento, ya no en el espacio ventricular, sino ya en el cerebro. Más adelante, Hipócrates va a plantear la teoría de los 4 humores y que en el cerebro asienta la flema, donde, reside el alma. Y en el cerebro reside el alma. Más adelante, Platón sostiene que el cerebro va a servir como asiento de los procesos mentales. No obstante, Aristóteles va a proponer que el cerebro es simplemente un radiador que va a permitir enfriar el cuerpo y postula que el corazón es el centro del pensamiento y las emociones. Esto se lo conoce como hipótesis cardíaca. Herófilo y Erostrato, más adelante, van a retomar la hipótesis ventricular desarrollada en Persia en el 4000 a.C. Y ya en nuestra era, Claudio Galeno, el médico romano, pero de origen griego, va a postular que la actividad mental se produce en el cerebro y va a realizar, por lo menos en Occidente, las primeras cirugías de cerebros y de ojos. Seguimos. En 1504, Da Vinci describe partes del cerebro como las arterias meningias y desarrolla una teoría sobre el funcionamiento de los sentidos. Más adelante, en 1633, Descartes propone que el alma reside en la glándula pineal, interfaz entre el alma inmaterial y el cuerpo material. Más adelante, se encuentran las disputas entre el localizacionismo de Gall y la teoría holística de Florence. Más adelante, en 1791, Galvani realiza experimentos de estimulación eléctrica con nervios y músculos de ranas y desarrolla el primer entendimiento de las bases eléctricas del funcionamiento neuronal. Más adelante, Wernicke estudia diferentes lesiones cerebrales y describe un área encargada del entendimiento del lenguaje, el área de Wernicke. En 1887, Binet y Simon desarrollan el primer test de inteligencia para medir el desarrollo escolar. Broca estudia diversos casos de lesiones cerebrales y describe el hallazgo de un centro del lenguaje cerebral que se encuentra en el lóbulo frontal. Más adelante, Ramón y Cajal descubre que el sistema nervioso está compuesto por unidades independientes, neuronas, y que éstas se comunican por señales eléctricas. Para esto utilizó técnicas de tinción de cromato de plata desarrollados años antes por Golgi. No obstante, fueron las investigaciones de De Robertis en la década del 50 del siglo XX quien demostró la existencia de la hendidura sináptica, además de los aportes sobre la ultraestructura neuronal como los microtúbulos. Sherrington denominó como sinapsis, término ya conceptualizado por Freud años antes, para denominar tanto el lugar como el mecanismo de comunicación neuronal y contribuyó al estudio de las sinapsis químicas. Parkinson describe la enfermedad neurodegenerativa que lleva su nombre. Charcot describió la esclerosis múltiple y las diferenció del síndrome de Tourette. Pavlov describe un tipo de aprendizaje y memoria denominada que hoy conocemos como aprendizaje condicionado. Más adelante,
Eloise Alzheimer, describe una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria y el pensamiento en personas mayores. En 1909, Corbinian Brodmann define las diferentes áreas que llevan su nombre a partir de la citoarquitectura de la corteza cerebral, asociada a su vez con especializaciones funcionales. Huntington describió la primera enfermedad neurológica que se puede transmitir genéticamente. Sigmund Freud propuso que gran parte de nuestros pensamientos, deseos y emociones operan de manera inconsciente, influyendo en nuestra conducta sin que lo notemos. Desarrolló un método para explorar el inconsciente, el psicoanálisis, mediante técnicas como la asociación libre, el análisis de sueños y la interpretación de lapsus, que tiene como objetivo la investigación de la vía psíquica y la aplicación clínica de un método de psicoterapia. A principios del siglo XX, Penfield describió que a través de la estimulación eléctrica de diferentes áreas cerebrales se podía interferir en procesos cognitivos y motores. En la década del 20, Lewy y Dale demostraron que además de comunicación eléctrica, las neuronas se comunican por medio de sustancias químicas, neurotransmisores, y que esta neurotransmisión influye en las diferentes funciones cerebrales. En la década del 40, Moniz inventa la técnica de la leucotomía, que consistía en cortar diversas conexiones del lóbulo frontal, y Freeman propone la lobotomía, que destruye las conexiones del lóbulo frontal y el tálamo. En 1949, Donald Hebb postuló el modelo de las sinapsis hebbianas, es decir, redes que pueden potenciar su comunicación y funcionar más eficazmente, siendo esta la base de desarrollos posteriores acerca de la memoria y el aprendizaje. De Robertis, junto con su grupo de colaboradores, demuestran que los neurotransmisores son encapsulados en vesículas antes de ser liberados. Skinner postula las bases del aprendizaje llamado condicionamiento operante, basada en castigos y recompensas, que dio gran auge a la teoría conductista. Chang-Hughes describe al receptor de acetilcolina y su composición proteica. En la década del 50, Hodgkin y Huxley describen cómo opera la actividad eléctrica de las neuronas y formularon el primer modelo matemático de la actividad neuronal y la comunicación neuronal. Alexander Luria describe las funciones del lóbulo frontal y sus conexiones y circuitos. Describió los sistemas funcionales complejos, que postula que cada dominio cognitivo depende de redes neuronales distribuidas, es decir, que para cualquier tarea se ponen en marcha diferentes áreas cerebrales, cada una especializada para una función, pero a su vez cada área puede participar en diferentes sistemas funcionales. Eric Kandel describe los cambios bioquímicos y eléctricos que ocurren en las redes neuronales al generar memoria y aprendizaje. Brenda Milner describe los distintos tipos de memoria y sus correlatos neurobiológicos. Y para terminar la historia, estamos viendo acá un poco de historia reciente, proyectos como Human Project o el proyecto Brain, que intentan descifrar, decodificar todo lo que son las conexiones del sistema nervioso entre sí, del cerebro particularmente, todas las conexiones. También tenemos nuevas técnicas imagenológicas que nos permiten ver activación de diferentes áreas cerebrales en tiempo real. Y también tenemos diferentes estudios que tienen que ver con la conexión mente-computadora, o mejor dicho, cerebro-computadora, cerebro-ordenador. Por ejemplo, estamos viendo un software que le permite a una persona manejar un dron a partir de los pensamientos. En este caso es una persona paralítica que está manejando un dron a partir de sus pensamientos, utilizando unos electrodos que registran la actividad cerebral y traducen esa actividad cerebral en órdenes que puede interpretar un ordenador para poder manejar el dron. Dejamos un breve resumen, todo el material va a estar subido al sitio web, así que dejamos un resumen para que lo puedan después bajar.